Dios les bendiga, hermanos, hermanas y amigos. El tema que estamos considerando es conociendo la iglesia que Jesús edificó. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesucristo, Él prometió que edificaría su iglesia. Y es muy importante que todos nosotros conozcamos esta iglesia, que la identifiquemos, que sepamos sus características, que sepamos exactamente cómo se compone. Bien importante, hermanos, que cada miembro de la iglesia tenga un conocimiento correcto de todo esto. Cuando conozcamos la iglesia que el Señor Jesucristo edificó, vamos a ser capaces de identificar también aquellas que no son la iglesia que Cristo Jesús edificó. Muchas veces, hermanos, nos preocupamos porque decimos o pensamos que no tenemos el conocimiento exacto de todas las diferentes denominaciones o grupos religiosos que existen en el mundo y que es importante conocerlos a detalle. Pero si conocemos la iglesia de Cristo Jesús, eso es más que suficiente, porque podemos identificar aquellas que en realidad no lo son, ¿sí? Usted conoce muy bien esta fruta, es una naranja. Y a lo mejor usted no sabe qué frutas son estas que están aquí arriba. O sí sabe. A lo mejor sí, la mayoría sí, probablemente. Pero algunos tal vez tienen problemas para identificar qué frutas son. Este se llama rambután. Este es un mamey y este es una guanábana. Pero independientemente si no los conoce, si no sabe cómo se llaman, si a lo mejor nunca los había visto, ¿verdad? Pero usted sabe que no son una naranja, no son, porque usted conoce la naranja. Y es lo mismo, hermanos, tal vez yo no conozca a detalle todos los grupos religiosos que existen en el mundo, pero conozco la iglesia de Cristo, conozco la iglesia que Cristo Jesús edificó. La puedo identificar y puedo darme cuenta si tal o cual grupo es o no es la iglesia de Cristo Jesús. En la lección anterior, hermanos, hablábamos acerca del concepto bíblico de lo que es la iglesia y hoy quiero que consideremos otro detalle más, muy básico y muchos tienen conocimiento en cuanto a esto, pero quiero que demos un repaso, hermanos, en cuanto a lo que la Biblia habla acerca de la iglesia universal y la iglesia local. Y como decía, aunque no son términos que a lo mejor va a encontrar en tantas y cuantas palabras, encuentra el significado, encuentra el concepto, ¿verdad?, implícito en la enseñanza del Nuevo Testamento. La palabra iglesia, hermanos, se utiliza en dos sentidos. En un sentido universal y en un sentido local en la Biblia, ¿verdad? Los dos son 100% bíblicos. En un sentido universal o en un sentido general, la iglesia, hermanos, está compuesta de todas las personas que han sido llamadas y salvas por la obediencia al Evangelio de Cristo Jesús. Todos aquellos que en algún momento hemos recibido el perdón de nuestros pecados, todos los que hemos oído las buenas nuevas de salvación y hemos obedecido a ese Evangelio, componemos o conformamos la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sí? Todos los salvos en todo el mundo conformamos la iglesia en un sentido general o en un sentido universal. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a ninguna congregación en particular. No se estaba refiriendo aquí a la iglesia de Mabel y Myers, sino a un grupo compuesto de todos aquellos que en cualquier lugar del mundo, por la obediencia a Jesucristo, ¿verdad?, habían sido salvos y habían sido rescatados, ¿verdad?, de las tinieblas y habían sido añadidos al reino de Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 12, versículo 22, Hebreos 12, 22, dice la Escritura, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando habla aquí de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, la palabra congregación es eclesía.
iglesia, ¿verdad? Hay una iglesia, ¿verdad?, que aquí describe como congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los que hemos obedecido el Evangelio de Jesucristo y que hemos sido perdonados y que el Señor nos ha añadido a la iglesia, nuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida del Cordero. Ahí están. Y todos, hermanos, seamos personas que radicamos aquí en este país, sus hermanos en México, nuestros hermanos allá en Centroamérica, en Sudamérica, en España, en todo el mundo, que han obedecido el Evangelio verdadero, que sus pecados han sido perdonados, que han sido salvos, sus nombres están escritos en los cielos y todos formamos esta congregación de los primogénitos, la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero, hermanos, en un sentido local, la Biblia habla de una congregación de personas salvas en un lugar determinado que se reúnen, que trabajan y que adoran juntos. A esto se le conoce como una iglesia local, ¿verdad? Así le llamamos. Un grupo de personas salvas, personas que están juntos para llevar a cabo los planes y propósitos de Dios como iglesia en algún lugar en particular. ¿Sí? Podemos ver en la Escritura este concepto implícito, por ejemplo, algunos textos de muchos que hay. Primero los Corintios capítulo 1 versículo 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. No está hablando de la iglesia en un sentido general, en un sentido universal. Está hablando el apóstol Pablo de una iglesia, de un grupo de hermanos que están juntos trabajando en un lugar específico, en este caso en particular, la ciudad de Corinto. ¿Sí? La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Hay muchos lugares donde tenemos hermanos. En todo el mundo tenemos hermanos, gracias a Dios. Pero Pablo se dirige directamente, particularmente, a este grupo de hermanos que estaban en Corinto. Y al dirigirse a la iglesia de Dios en Corinto, se dirige a los santificados, a los miembros. Al dirigirse a los miembros de esa iglesia, se dirige a la congregación. ¿Sí? Podemos ver en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí está, no está usando el nombre de la ciudad, pero está usando el gentilicio de los que viven en la ciudad de Tesalónica. Y dice la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sí? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Había una iglesia en Corinto que vimos ahorita, pero también había una iglesia en la ciudad de Tesalónica. Y esta carta va dirigida a esta iglesia en particular. Y podemos ver en el Nuevo Testamento cómo había iglesias en muchas partes. Habla de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia en Antioquía, de la iglesia en Éfeso, de la iglesia en Filipos. Puede ver usted en Apocalipsis capítulo 2 y 3 el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y podemos ver, hermanos, muchas iglesias locales, ¿sí? Locales. Diferentes pueblos, diferentes ciudades donde había hermanos que estaban ahí juntos, trabajando, adorando y sirviendo al Señor. Esta es una iglesia local. La iglesia de Cristo aquí se identifica como Maybole y Myers, que son las dos calles en las cuales se ubica este lugar de la iglesia, donde la iglesia se reúne. Pero hermanos, hay una sola iglesia en un sentido universal, ¿verdad? Ese concepto es claro en el Nuevo Testamento, compuesta de todos los salvos, de todos los tiempos, pero existen también muchas iglesias locales alrededor del mundo, tantas que a veces, hermanos, creo yo es imposible
identificarlas a todas, enumerarlas, pero hay muchas, hay muchas. No las conocemos a todas, no conocemos a todos los hermanos, pero es una realidad de que la iglesia del Señor está en todo el mundo. Y es bien importante, hermanos, estar conscientes de las diferencias que hay entre lo que es la iglesia local y la iglesia universal, porque existe el riesgo de mezclar ambos conceptos, y eso es un error. Y si cometemos ese error, hermanos, podemos causar confusión y podemos practicar cosas equivocadas. Una cosa es la iglesia universal y otra cosa es la iglesia en un sentido local. ¿Qué diferencias puede la Escritura mostrarnos respecto a estos dos conceptos de la iglesia? Bueno, podemos ver que se ingresa de diferente manera, tanto a lo que se conoce como la iglesia en un sentido universal como a una iglesia local, ¿verdad? ¿Cómo entra una persona a la iglesia universal? ¿Qué dice la Escritura? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, hermanos, cuando por primera vez se establece la iglesia del Señor, cuando se cumplen las palabras de Cristo de que edificaría su iglesia, en Hechos 2, verso 38, dice la Escritura así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el versículo 41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Utiliza la palabra añadieron. En el versículo 47 continúa aquí Lucas describiendo esto que pasó. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O como dicen otras versiones, los que iban siendo salvos. La Escritura, hermanos, nos enseña que al recibir el perdón de pecados, el Señor nos añade a su iglesia. ¿Sí? ¿Cómo uno puede ingresar? Bueno, el Señor es el que nos añade, y solo, hermanos, solo nos va a añadir cuando nosotros, por la obediencia al Evangelio, recibamos el perdón de nuestros pecados, seamos salvos de nuestros pecados. El pecado es lo único que puede separar a las personas de Dios. El ser humano no está en comunión con Dios mientras viva en pecados y delitos. Están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hermanos. Todos hemos pecado. Por lo tanto, estamos separados de Dios. No hay comunión con Dios. Pero cuando nosotros obedecemos el Evangelio de Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces estamos en comunión con Dios. Y entonces el Señor nos añade al grupo de los salvos. En un sentido general, en un sentido universal, ahora somos añadidos a su iglesia. Cuando somos perdonados, el Señor nos añade a ese grupo, hermanos, nos añade a la iglesia en un sentido universal. Nunca, hermanos, nunca es Dios quien nos añade a una iglesia local. No. Dios no hace eso. Dios nos añade a su iglesia en un sentido universal. ¿Sí? Y si Dios, hermanos, no nos añade a la iglesia local, entonces pues, ¿cómo entramos en una iglesia local? Es diferente. Es diferente. En Hechos capítulo 9, versículo 26, Hechos 9, 26, cuando Pablo obedece el Evangelio allá en Damasco, y él empieza a predicar y entra a las sinagogas y empieza a enseñar que Jesucristo es el Hijo de Dios, y entonces los judíos empiezan a aborrecerle y le persiguen y procuran matarle,
Y dice que los hermanos de ahí de Damasco, los discípulos, le escondieron y por la noche le bajaron por el muro de la ciudad en una canasta y Pablo tiene que huir a la ciudad de Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, él trata de juntarse con los hermanos. Dice el verso 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Sí? En realidad, hermanos, Pablo no buscaba ser miembro de la iglesia en un sentido universal cuando llega allá a Jerusalén. No. Pablo ya era miembro de la iglesia. El Señor ya le había añadido a la iglesia. Él había obedecido el evangelio de Jesucristo. Sus pecados habían sido lavados, como le dijo Ananías. Lo que él trataba de hacer era unirse a la iglesia local en Jerusalén. Él trataba de que los hermanos ahí le recibiesen como un miembro más. Él trataba de trabajar junto a los discípulos de Jerusalén, pero no le recibían, le tenían miedo. Él había sido el perseguidor de la iglesia, él había sido causante de que muchos hermanos se hubiesen ido de allí. A muchos los arrastró, ¿verdad? Los encerró en la cárcel, los obligó a blasfemar. Para muchos él dio su voto para que los mataran. Él hizo eso. Así que ahora viene a Jerusalén y quiere que los hermanos lo reciban como un discípulo fiel. Pues hasta cierto punto era lógico que desconfiaran y tuvieran miedo de él y no se juntaran con él. Pero luego viene Bernabé, ¿verdad? Y empieza a explicarle a los hermanos que Pablo en realidad había obedecido el evangelio y cómo denodadamente hablaba acerca de Cristo Jesús allá en Damasco. Y posteriormente le reciben. Pero entonces, hermanos, ¿cómo puede uno llegar a ser miembro de una iglesia local? Bueno, uno llega a ser miembro simplemente solicitando, ¿sí? Solicitando a un grupo de hermanos en algún lugar específico a unirse con ellos para trabajar juntos. ¿Sí? Pablo así lo hizo. Yo hace un poco más de 7 años lo hice cuando llegué a esta congregación. Venía de México y yo solicité a la iglesia aquí en este lugar que me permitieran poner mi membresía para trabajar junto con todos ustedes en este lugar. Algunos han obedecido el evangelio aquí mismo y aquí han crecido y aquí han continuado perseverando, ¿verdad?, en esta iglesia local. Pero muchos, ¿verdad?, han venido de Ojinaga, han venido de Tamaulipas, han venido de otras partes y han llegado aquí ya siendo cristianos, siendo miembros de la Iglesia Universal, pero para poner su membresía para trabajar junto con la iglesia local aquí. Algunos hermanos de aquí se han ido, se han movido a otras partes y a donde han ido han buscado la iglesia y han puesto su membresía ahí, ¿verdad? Y de esa manera es como uno se añade a una iglesia local. Es diferente, hermanos, ¿verdad? En la manera en que uno puede ingresar tanto, ¿verdad?, a la iglesia universal como local. Es importante, hermanos, reconocer que cuando el Señor añade a una persona a su iglesia, Él no se equivoca, ¿sí? Esto es algo garantizado. Dios no se equivoca. Nosotros podemos equivocarnos, Dios no, ¿sí? No hay ninguna persona que haya sido añadida a la iglesia en un sentido universal, a la iglesia del Señor, por error. Que Dios haya cometido el equívoco de añadir a alguien que no debía, no. Eso no, jamás, hermanos, va a pasar eso. Tampoco, hermanos, hay salvos que Dios hubiera omitido añadir a la iglesia. Por ahí tal persona, él es una persona salva de sus pecados, no está en la iglesia, ¿verdad?, en un sentido general, tal vez por error, por omisión, no, tampoco. En la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor están todos los que han sido añadidos, todos los que han sido salvos sin error alguno. Dios no ha omitido
ni ha añadido a alguien que no debía de estar allí. En la segunda Timoteo 2:19 dice Pablo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce, Dios sabe, Dios puede identificar perfectamente: este es de los míos, este no es de los míos. En cambio, hermanos, cuando se trata de una iglesia local, pues existe la posibilidad de que se cometan errores. ¿Sí? Podemos fallar. Y para muestra el ejemplo de Pablo que acabamos de leer. Los hermanos se habían equivocado al rechazarle como cristiano fiel. Es normal hasta cierto punto que tuvieran dudas, ¿verdad?, de lo que él decía, de su conversión, pero se estaban equivocando, porque él era sincero. Realmente él se había convertido a Cristo Jesús, ¿verdad? Por otro lado, también hay el riesgo de aceptar como parte de la iglesia local a alguien que en realidad no está en comunión con Cristo. Puede ser que alguien venga de alguna otra parte, ¿verdad? Y a lo mejor no hicimos la investigación que debiéramos, o a lo mejor, ¿verdad? Nos engaña, lo que sea, y aceptamos como miembro de la iglesia local a alguien que no es, hermano. ¿Existe la posibilidad? Puede ser que sí. Sí. Siempre hay, hermanos, un riesgo de equivocarse cuando se acepta o cuando se rechaza a alguien como miembro de la iglesia local. Pero Dios, hermanos, Dios no se equivoca. Dios conoce perfectamente a los que son suyos, y solamente los suyos componen la iglesia del Señor. ¿Okay? También, hermanos, podemos ver la diferencia en cuanto al principio tanto de la iglesia universal como de la iglesia local. Y como mencionábamos, hermanos, en la lección anterior, la iglesia que Jesús edificó vino a la existencia en el año 33 en la ciudad de Jerusalén, en el día del Pentecostés. Sí. Ahí comenzó por primera vez. El Señor le había dicho a Pedro, ahí precisamente en Mateo 16, que a ti te daré las llaves del reino, le dijo Cristo. Y la llave de alguna manera representa la autoridad o la potestad para abrir o para cerrar. Y fue precisamente lo que sucede, hermanos, en aquella ocasión ahí en Hechos 2. Y Pedro empieza a hablar, ¿verdad? Y a través de la predicación del evangelio, podemos decir, él abrió la puerta del reino. Y como 3,000 personas fueron añadidas por primera vez, ¿sí?, a la iglesia. Y cada día más personas iban siendo añadidas a la iglesia del Señor. Aquí comenzó, podemos decir, universalmente hablando, la iglesia de Cristo. Sin embargo, hermanos, las iglesias en un sentido local tienen diferentes comienzos, ¿sí? La iglesia local en Jerusalén, podemos decir, es la única excepción, ¿sí? Ella comenzó juntamente con la iglesia de Cristo en un sentido universal. Ahí, por primera vez, ¿verdad?, la iglesia vino a existir, pero fue precisamente ahí en Jerusalén donde comenzó todo. Pero, hermanos, más tarde vemos que se establecieron iglesias locales en diferentes lugares por causa de la persecución y también por causa de la predicación de algunos, como Pablo mismo, que hizo algunos viajes de predicación y iba convirtiendo personas y estableciendo iglesias en diferentes lugares. Por ejemplo, podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19, dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto fue en Antioquía. Y dice el 22, llegó las noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. No está hablando en un sentido universal o general. No está hablando de la iglesia en Jerusalén. Ahora está hablando de la iglesia en Antioquía. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Podemos hablar que la iglesia en este lugar, hermanos, no comenzó en el año 33, empezó después. ¿Sí? Cada iglesia local tiene un principio. Solamente, hermanos, la iglesia en Jerusalén comenzó exactamente igual que la iglesia en un sentido universal, en el año 33. En el capítulo 14, versículo 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? En el capítulo 11 vemos, por causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, se iba predicando el evangelio. Llegó el evangelio ahí a la ciudad de Antioquía y empezó ahí la obra, se estableció la iglesia, y ahora vemos que aquí andan Pablo y Bernabé predicando en este viaje, y dice aquí la escritura que hicieron muchos discípulos y que establecieron iglesias y que se constituyeron ancianos en cada iglesia. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay diferentes momentos, hermanos, diferentes tiempos en los cuales la iglesia del Señor se establece en diferentes lugares. Una iglesia local puede comenzar en cualquier momento. Tal vez mañana se establezca una iglesia local en algún lugar en este mundo. ¿Sí? Tal vez el próximo año. Y así seguirá sucediendo, hermanos. Esta iglesia aquí de Mabel y Myers, ¿cuándo comenzó a existir? Por ahí en los años 60 aproximadamente. Todavía hay algunos miembros que están desde que la iglesia comenzó aquí en este lugar. ¿Sí? Pero vino a existir en un tiempo particular. ¿Verdad? Y lo mismo sucede, hermanos, en cuestión del fundador de la iglesia. En un sentido universal, Cristo es el único fundador de la iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia, y así lo hizo. Pero en un sentido local, cada iglesia fue establecida por diferentes personas, diferentes hermanos, ¿verdad? Que predicaron el evangelio, ¿verdad? En cierto lugar, y ahí comenzó. Pablo y Bernabé, como veíamos ahorita, en diferentes partes hicieron discípulos y comenzó la iglesia en esos pueblos. Sí. Aquí en este lugar, hasta donde he escuchado y conozco la historia, el hermano Rosendo Cantú, me parece hace muchos años, comenzó la obra aquí. Y aquí sigue en pie, gracias a Dios. De donde yo vengo, allá en Matamoros, el hermano que inició la obra en ese lugar, el hermano Florencio Casillas, él ya partió, pero la obra sigue ahí en ese lugar. ¿Sí?
la iglesia, hermanos, en un sentido universal fue edificada por Cristo. En un sentido local son miembros, cristianos, predicadores, evangelistas, diferentes hermanos que han hecho el esfuerzo por trabajar en un lugar específico, hacer discípulos y que la iglesia comience a florecer en tal parte. Hay diferencia, hermanos, en cuanto al principio, a la manera en que inició la iglesia universalmente y localmente. También, hermanos, podemos ver en la Escritura que la muerte no afecta igual, ¿verdad? La iglesia que Jesús edificó, hermanos, está compuesta de todos los salvos e incluye tanto a los vivos físicamente como también a los muertos. La muerte, hermanos, la muerte física no afecta nuestra posición en la iglesia universal. Siempre, siempre seremos parte del grupo de los salvos, estemos vivos o estemos muertos. Siempre, mis hermanos. Cuando uno muere, todavía está en Cristo y todavía uno sigue perteneciendo a ese grupo de personas por los cuales Cristo murió, por los cuales Él dio su vida. Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21, él les dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice él. Cuando uno muere, no pierde uno su relación con Cristo. Cuando estamos en este mundo, estamos en Cristo. Cuando obedecimos el Evangelio, hermanos, pasamos de esa condición, ¿verdad?, en la cual estábamos en tinieblas para estar ahora en el reino de Cristo. Estamos en Él, pero al morir seguimos estando en Cristo. ¿Sí? En otra forma, ¿sí? Es otra nuestra naturaleza, nuestra comunión con Cristo. Y desde mi perspectiva es una cercanía más estrecha después de que uno parte de este mundo. Pues no está con Cristo, dice ahí la palabra de Dios. La muerte no afecta en ese sentido. También en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea, dice, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sí? Ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sí? La muerte no afecta en ese sentido, mis hermanos. Pero nuestra muerte física sí afecta a nuestra membresía en la iglesia local. Cuando uno muere ya no es contado más como un miembro en la iglesia local, en la congregación. Ya no. Ya nuestro nombre tienen que quitarlo ahí de la lista de asistencia. Nuestro nombre es borrado del directorio de la iglesia. Ya no somos más parte de la congregación. Muchos hermanos muy amados y queridos que estaban aquí con nosotros ya no están, han partido, se nos han adelantado. ¿Sí? Siguen siendo parte de la iglesia del Señor, sí siguen siendo parte de ella, pero ya no forman parte de esta congregación. Ya no. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 2, dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Allí estaba Esteban. Inclusive era diácono en la iglesia, evangelista. Y dice la Escritura, hermanos, que fue muerto. ¿Sí? A pedradas lo mataron. Y los hermanos lloraron mucho por él. Y fueron y lo enterraron, lo sepultaron.
ahora ya no iba a estar más entre ellos, ya no iba a formar más parte de la iglesia allí en Jerusalén, ya no más. ¿Sí? Había partido para estar con Cristo, pero ya no era más miembro de la iglesia local. Una iglesia local, hermanos, se conforma solamente de personas vivas, físicamente hablando. Vivas, ¿verdad? Cuando la muerte viene, nos separa físicamente de los hermanos. Les extrañamos, ¿verdad? Su recuerdo siempre está en nuestro corazón, pero ya no están más entre nosotros. Aún así, mis hermanos, el nombre de ellos sigue estando allí escrito en el libro de la vida, porque ellos terminaron su carrera fielmente, porque ellos vencieron, ¿verdad? Y dice la escritura, ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, dijo el Señor, promesa de Cristo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Promesa del Señor, hermanos. Un día vamos a acabar la carrera. Un día vamos a terminar nuestro tiempo en este mundo. Vamos a ser cortados de esta tierra. Pero si somos fieles hasta el fin, hermanos, si logramos vencer, como dice aquí el Señor Jesucristo, jamás nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Y eso es lo importante. Aunque ya no aparezca yo en la lista de asistencia de esta congregación, si mi nombre aparece en el libro de la vida, hermanos, eso realmente es lo que vale la pena. La muerte nos puede cortar de una iglesia local, pero no nos puede cortar de la iglesia en un sentido universal. Pero también, hermanos, otra cosa importante, la iglesia en un sentido universal y local no tienen la misma organización. La iglesia universal no tiene organización terrenal, ¿sí? No hay tal cosa. La única organización que existe es de naturaleza espiritual. Dice en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pedro también escribe en la primera carta, capítulo 2, verso 5, lo siguiente: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué nos enseña la Escritura, hermanos? De acuerdo a estos pasajes, esta iglesia tiene a Cristo como principal piedra del ángulo, tiene a los apóstoles y profetas como fundamento, y tiene a todos los cristianos como piedras vivas, ¿verdad? Y en ese sentido, hermanos, es la única organización, ¿verdad? Y es una organización espiritual la que encontramos, tiene la iglesia en un sentido general o en un sentido universal, ¿verdad? La iglesia, hermanos, universal en esta tierra no tiene tampoco ninguna sede en particular, como muchos grupos religiosos la tienen. La sede de la iglesia que Cristo Jesús edificó no se encuentra en el Vaticano. No se encuentra, hermanos, en la ciudad de Guadalajara. No se encuentra en Salt Lake City. No se encuentra allá en Nueva York. No hay, hermanos, tal sede en la iglesia que Jesús edificó. Tampoco hay un número de teléfono para hablar con el jefe de la iglesia. No hay. ¿Por qué, hermanos? Porque su única cabeza es Cristo y porque su sede está en el cielo.
No hay organización terrenal para la iglesia del Señor en un sentido universal. No lo hay. Por otro lado, hermanos, la iglesia local sí tiene una organización terrenal. Cada iglesia local, cuando está organizada bíblicamente, esa iglesia, de acuerdo a la Escritura, debe estar organizada con ancianos, diáconos, ¿verdad? Principalmente. Podemos ver en la carta a los Filipenses capítulo 1, verso 1, que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La iglesia del Señor, hermanos, que estaba en Filipos, tenía esta organización. Este es el patrón divino. Los santos, ¿verdad? Los miembros de la iglesia, juntamente con los ancianos y los diáconos. Y esta es la única organización de la cual la Escritura habla para una iglesia local. Estos obispos también son llamados ancianos o son pastores, ¿verdad? Cuya función es supervisar y cuidar de la iglesia local. Hechos 14, 23 nuevamente dice: constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Sí? En el capítulo 20, versículos 17 y 18, dice la Escritura: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Cada iglesia tiene sus propios ancianos. Y estos ancianos u obispos no tienen autoridad de Dios para ejercer este trabajo, este oficio sobre diferentes iglesias. Pablo y Bernabé establecieron ancianos en cada iglesia. Estos ancianos tenían que cuidar la iglesia que estaba en Éfeso. No hay arzobispos. En el Nuevo Testamento no va a encontrar obispos que estén a cargo de varias iglesias o de las iglesias en cierta región o en ciertos lugares en particular. No. Hay obispos que cuidan única y exclusivamente de la iglesia local. Gracias a Dios, esta iglesia tiene esta organización. Tenemos obispos. Pero porque los hermanos de Midland no tienen obispos, los hermanos del Westside, ¿pudieran ellos ejercer este oficio sobre las iglesias del área? No. Eso sería violar el patrón de las Escrituras. ¿Sí? Eso sería totalmente incorrecto. Ellos tienen este trabajo para ser ejercido única y exclusivamente en esta congregación donde ellos son miembros. Aquí es su responsabilidad. ¿Sí? El único oficio, hermanos, que alguna vez se dio a los hombres sobre la iglesia universal en la tierra fue el oficio de apóstol. Ese es el único oficio. Pero este oficio fue temporal. Y cuando los apóstoles murieron, ellos ya no fueron reemplazados. Ellos llegaron a ser apóstoles, hermanos, no apóstoles exclusivos de una iglesia local. Ellos eran apóstoles de la iglesia en un sentido general. ¿Sí? Fueron embajadores de Cristo. Ellos tenían toda la autoridad del Señor Jesucristo para enseñar. Y recibieron poder del Espíritu Santo que era transmitido por la imposición de manos de los apóstoles. Y la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles en un sentido universal y general. Y mientras ellos vivieron aquí en la tierra, ellos eran apóstoles de la iglesia en ese sentido general. Pero cuando ellos murieron, hermanos, ese oficio se acabó. Se acabó. En Hechos 12, versículo 2, vemos que dice la Escritura: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan,
Jacobo era un apóstol de Jesucristo. Pero una vez que fue muerto Jacobo, hermanos, ya no hubo otro apóstol que lo sustituyera, que lo reemplazara. El propósito de Cristo Jesús era que esos apóstoles hicieran su trabajo y una vez que ellos murieran, hermanos, ya no iba a haber más apóstoles en la iglesia. Ya no. Ya no hubo un apóstol que reemplazara a Jacobo. Y todos fueron muriendo. La historia dice que Juan fue el último apóstol en morir. Pero ya no hubo quien reemplazara. Por lo tanto, hermanos, ese oficio, ¿verdad?, que existió alguna vez en un sentido universal, ya no existe más. La única organización, hermanos, que hay en la iglesia es en un sentido local, ¿verdad? Y son ancianos, también llamados obispos o pastores, diáconos, evangelistas. Lo único que hay hoy en día. Y es para trabajar con la iglesia local. Tenemos apóstoles hoy en día única y exclusivamente a través de la enseñanza que han dejado escrita en las páginas del Nuevo Testamento. Solamente a través, ¿verdad?, de este medio es que los apóstoles están hoy en día con nosotros. Y algo más así rápidamente, hermanos, son diferentes en cuanto a división. La iglesia universal no puede ser dividida. No puede. Es Dios quien tiene el control de ella, es quien determina quién está en ella y quién no está en ella. El hombre no puede hacer absolutamente nada para dividirla. Como dijo el Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay nada que pueda destruir la iglesia del Señor en un sentido general, en un sentido universal. No, hermanos. Aquellos que apostaten de la fe, aquellos que enseñen falsas doctrinas, aquellos que lleven una vida inmoral no pueden afectar para nada a la iglesia universal, porque el Señor lo único que hace simplemente es eliminarlos. Eliminarlos. Pero no afecta de allí en fuera en ningún sentido, hermanos, la integridad, la santidad, la pureza de la iglesia del Señor. Existe y siempre va a existir un solo cuerpo, pase lo que pase. Haya persecución, haya corrientes de falsas doctrinas, sea lo que sea, hermanos, siempre existirá ese cuerpo. Y nosotros tenemos que asegurarnos de permanecer siempre fieles al Señor para poder permanecer en ese cuerpo. En Efesios 4, verso 4 dice Pablo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Siempre va a existir ese un cuerpo que es la iglesia. Siempre. Pero por otro lado, hermanos, existe el riesgo de que las iglesias locales puedan dividirse por muchas razones. Puede ser por cuestión de doctrina, de pecado, aún de personalidades. Personalismos, pleitos a veces que hay entre algunos hermanos. Y se divide una iglesia local. Y lo hemos visto, hermanos. Tristemente a veces sigue pasando. ¿Sí? Es diferente. Allá en Corinto, Pablo les escribe en el capítulo 1, verso 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí? Las divisiones han existido desde aquellos tiempos. Y lamentablemente esto puede destruir una iglesia local. En un sentido universal no puede suceder esto, localmente sí. A veces, hermanos, se habla de la división de los años 50, la división de la iglesia, por el arreglo de la iglesia patrocinadora. Y yo me pregunto, ¿cuál fue la iglesia que se dividió?
¿Cuál fue la iglesia que se dividió? ¿La iglesia universal o la iglesia local? Recuerda, hermanos, que ningún hombre, ningún grupo de personas puede dividir la iglesia universal. ¿No? ¿Sí? Universalmente no existe esa división. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Sí? Estas corrientes que a veces se dan, hermanos, no afectan a la iglesia universal. Afecta a iglesias locales, sí. La iglesia universal está compuesta de todas las iglesias, la iglesia universal no está compuesta de todas las iglesias locales del mundo. A veces pensamos eso, y es la idea, ¿verdad? La iglesia universal, todas las iglesias locales componen la iglesia universal. No. Si así fuera, entonces esa cuestión del institucionalismo de la iglesia patrocinadora hubiera dividido la iglesia universal. Pero no fue así. No. Está compuesta de individuos salvos. Y es indivisible la iglesia del Señor. Las corrientes que a veces se dan, hermanos, el institucionalismo, a veces ideas sobre el matrimonio, sobre el divorcio y las segundas nupcias, sobre la música instrumental, sobre las clases bíblicas, sobre la copa y cosas por el estilo que a veces se dan y que han afectado mucho a la iglesia. No pueden dividir la iglesia universal. No pueden. Las iglesias locales pueden verse afectadas y pueden apartarse del patrón divino. Y pueden perder su candelero. Puede ser que en algunas iglesias algunos se aparten porque se empiezan a introducir herejías, falsas doctrinas y llegue a dividirse una iglesia local. Pero la iglesia universal, hermanos, jamás podrá ser dividida. La iglesia del Señor, hermanos, es 100% pura y Cristo Jesús es el que se encarga personalmente de mantenerla así. El día que dejemos de ser puros, el día que apostatemos de la fe, el día que nos desviemos de la verdad, el Señor simple y sencillamente nos removerá de su iglesia. Y podemos estar en una iglesia local, pero existe la posibilidad de que no estemos en la iglesia que Cristo Jesús edificó. La iglesia en un sentido universal. Nuestro trabajo, hermanos, es mantenernos puros nosotros mismos y mantener pura la iglesia local. No podemos hacer nada, hermanos, más allá de nuestros límites y posibilidades para mantener pura la iglesia universal. Nuestro deber es trabajar en la iglesia local. ¿Sí? Y nosotros personalmente como individuos hacer todo lo posible por ser cristianos responsables, que lleven vidas puras, vidas santas. Y eso se va a ver reflejado en la iglesia aquí en este lugar. La iglesia en todo el mundo la cuida Cristo, la cuida el Señor. La iglesia, mis amigos que nos visitan, no es un medio de salvación. La iglesia es el resultado de nuestra salvación. ¿Sí? Nadie entra a la iglesia de Cristo para ser salvo. La iglesia de Cristo está compuesta por los salvos, por los que han obedecido el evangelio verdadero y que permanecen fieles al Señor. La iglesia no es un medio de transporte, no es un avioncito, no es un trenecito que nos va a llevar al cielo. No lo veamos así. La iglesia es un grupo de personas que han sido llamadas del mundo para estar con Cristo, que han sido salvos de todos sus pecados. Cuando usted acepte el llamado de Cristo y cuando usted obedezca el plan de salvación, el Señor entonces le añadirá a su iglesia. La salvación, hermanos, va de la mano con la iglesia que Cristo Jesús edificó. El día en que usted sea salvo de sus pecados, el Señor le añadirá a su iglesia.
Y si usted desea trabajar con esta congregación, usted será bienvenido. Cuán importante, mis hermanos y amigos, es formar parte de la iglesia que Cristo Jesús edificó. Aquí en pantalla tenemos el plan de salvación de Dios. Queremos que nuestros amigos que no han obedecido el Evangelio sean salvos también. Nosotros tenemos ese beneficio. Por la palabra de Dios entendemos y sabemos y estamos plenamente convencidos de que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido, por lo tanto, añadidos a la iglesia de Cristo. ¿No le gustaría a usted también ser parte del grupo de los salvos? Si hubiese alguien en esta mañana que quiera venir a Cristo, que esté dispuesto a confesar su fe y ser bautizado, le invitamos de todo corazón. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno que nuestro hermano ha preparado. Muchas gracias por su atención.